Amigas, amigos, bienvenidos a una nueva entrevista de el diario digital Huerquén Rojo. El tema que nos convoca hoy día es un tema que ha despertado mucha discusión en la sociedad chilena. Tiene que ver con las universidades y la corrupción, especialmente las universidades privadas y la corrupción. Es el tema que salió ampliamente a la luz, aunque no se reduce solo a eso, por el sueldo de la señora Marcela Cubillos, quien fuera ministra de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, mujer de otro conspicuo político de la derecha, el señor Alamán, y que nos hemos enterado que recibía un sueldo de 17 millones de pesos al mes de la Universidad San Sebastián, al parecer sin hacer clases, ni cumplir ninguna labor directiva. De hecho, ese sueldo lo recibió incluso estando en España con su esposo. La pregunta que cualquiera se haría es, ¿en virtud de qué recibía esos monumentos tan gorditos, digamos? Hay quienes han dicho, bueno, es una institución privada, puede pagar los sueldos que quiera. Eso mismo dijo ella. ¿Por qué se meten en los sueldos, en las remuneraciones que yo percibo? Es una cuestión entre privados. Lamentablemente no es así, señora Cubillos. Porque cerca de la mitad de los ingresos de esa universidad son dineros que le traspasa el Estado de Chile. Es decir, con los impuestos de todos nosotros. Dineros que tienen que ver con el crédito con aval del Estado, dinero que tiene que ver con la gratuidad de la educación superior, gratuidad que paga el Estado a los estudiantes que acceden a ella. Estamos pues ante un caso que en mi opinión es de gravísima corrupción. Y lo que es realmente increíble es que la señora Cubillos no tenga ningún empacho en pensar que eso es perfectamente lícito y decir que eso es un problema entre privados. No nos tenemos por qué meter en cuánto le pagan a ella y si trabaja o no trabaja es un problema entre privados. Los profesores no ganan esos sueldos en las universidades. Hace poco, a raíz de este caso, se publicaba la noticia de una señora, también premio Nobel, en la Universidad de Berkeley, que sí hace clase y sí investiga, que tiene un sueldo fabuloso, pero de 5 millones de pesos, traducido pesos chilenos, al mes. Premio Nobel de Química, si no me equivoco. La señora Cubillo ha ganado un premio Nobel, ha hecho una investigación científica que cambia las cosas en el mundo de la ciencia. Al parecer no. Ella alega que ha escrito unos libros. Por escribir unos libros merece 17 millones de pesos al mes, aunque no trabaje. Bueno, de este y otros temas vamos a hablar hoy día con nuestro invitado, el académico e historiador Juan Carlos Gómez Leito. Y mientras tanto, nuestro director técnico nos pondrá la tradicional música cortina de este programa y volvemos rápidamente para conversar con don Juan Carlos Gómez Leito.
Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, amigo? Don Patricio Guzmán, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos perplejos, para decirlo menos. Bueno, yo supongo que usted como académico gana un sueldo parecido al de la señora, pero no quiero meterme en sus emolumentos. No, desgraciadamente no, porque yo creo que esa es la situación que llama poderosamente la atención. Es el sueldo que la señora Marcela Cubillo recibía en la Universidad de San Sebastián por docencia e investigación, según ella misma declaró, en la cual justificaba eso diciendo que en el lapso de 3 años, en la cual llevaba trabajando del 20 al 23, porque acaba de renunciar a ese fabuloso sueldo por postularse a un sueldo menor, porque está postulándose a ser alcaldesa de Las Condes, y curiosamente los alcaldes no ganan esos 17 millones de pesos, ganan un poco menos, ¿no? Pero tienen acceso a muchos recursos y podrá compensarlo de otra manera, porque si tiene la mala costumbre de La tener verdad situaciones. es que los alcaldes, en realidad, con la corrupción que se ha destapado de uno y otro, cobran más, pero bajo cuerda. Claro, por eso, a eso es lo que digo, eso es lo que estoy diciendo. Justamente, y más todavía en una comuna como Las Condes, que tiene recursos suficientes para no solamente pagarle 17, sino que podría pagarle perfectamente 30 o 40 o 50 millones de pesos. Ahora, voy a hacer una disquisición antes de empezar a meterme en el tema de la relación que vamos a hacer en esta conversación entre universidad y corrupción. Fíjate de que el sueldo de 17 millones de pesos que recibe o que recibió la señora Marcela Cubillo es similar al sueldo de los ingresos que percibe un diputado en la Cámara del Parlamento, ¿no? Porque son 17 y 18 millones que se les entrega para que ellos puedan administrar su cargo durante 4 años. Es decir, ella no está lejos de otros sueldos que ganan, por ejemplo, rostros de la televisión que aparecen y ganan 17, 18, 20 millones de pesos. O si tú quieres, entre lo que son personas que hacen una cosa tan básica o no tan básica, dependiendo de la habilidad y competencia y técnica y talento que se posea, jugadores de fútbol que ganan mucho más. Vidal gana mucho más que la señora Cubillo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay muchas profesiones, muchas actividades de que realizan hombres y mujeres en Chile que tienen esos sueldos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos llama la atención que una persona que trabaja y se desempeña en una universidad pueda recibir esa cantidad de dinero? Es que justamente es exorbitante porque no hay noticias, no se conoce, nunca se ha conocido de que un académico universitario reciba esa cantidad de dinero por desempeñarse en la docencia y en la investigación. Ni siquiera los docentes universitarios y académicos que logran tener un proyecto del Fondo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, FONDESIT, o de la Nacional de Investigaciones Científicas, reciben esa cantidad de dinero. A lo más podrán ser 2 millones o 3 millones o 4 millones anuales, que dividido por 12 meses no es mucho más tampoco de lo que perciben. Es decir, ahí donde está el tema. El tema está que representa de que a la señora Cubillo, sin tener más que los títulos profesionales que ha tenido y haber hecho los cargos y haber ocupado los cargos que los gobiernos que tuvo, pueda llegar a una universidad, tal vez no llegó por concurso público, cosa también interesante, no llegó por concurso público, ni cumpliendo tal vez con ninguno de los requisitos que hoy día las universidades exigen para ingresar a un académico a su planta, que son requisitos tales como tener doctorado, postdoctorado, tener libros publicados en editoriales de prestigio, tener lo máximo de artículos indexados en revistas importantes, ya sea
Scopus u otros, o tener ciertos proyectos de investigación financiados por agencias nacionales o internacionales que soportan, ¿cierto?, el aporte que vaya a hacer esta persona a la universidad. Porque se supone que los académicos llevan a las universidades determinados prestigios académicos que le permiten a esa universidad estar en los rankings de la universidad y así atraer estudiantes, etcétera. Yo tengo la impresión de que la señora Cubillo, aparte de su trayectoria política, no tiene otro antecedente académico que le permitirían ingresar a cualquier universidad, tanto privadas particulares, como del Consejo de Rectores de Chile, ¿no? Porque son tres tipos de universidades que tenemos hoy día en Chile. Tenemos las universidades públicas estatales, como la Universidad de Chile, como la Universidad de Santiago y otras universidades que fueron derivadas de los procesos de fusión de sedes de la Universidad de Chile con la Universidad Técnica del Estado en la década de los 80, que se formaron las universidades regionales, que son universidades derivadas, que son también públicas, y tenemos las universidades privadas, que yo digo las universidades privadas son aquellas que se fundaron durante el siglo XIX, que eran 6 o 7, si no me equivoco, que era la Universidad Católica, que fue fundada en el siglo XIX, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica del Norte, que eran universidades, ¿cierto?, que eran particulares, digo particulares, pero con financiamiento estatal en algún momento. Y luego están, a partir de los años 80, las universidades privadas. Y yo hago la distinción entre las particulares y privadas por esta tradición de formación, porque, por ejemplo, la Universidad de Austral de Valdivia, que hoy día está atravesando por una serie de crisis económicas, es una universidad que surge desde la sociedad civil. Es la sociedad civil valdiviana la que impulsa la formación y constitución de la Universidad Austral de Valdivia. Lo mismo pasa con la Universidad de Concepción, que también es la sociedad civil penquista la que se moviliza para tener una universidad allí en esa ciudad. Es decir, eso, o la universidad, que es una fundación, la Universidad Católica de Valparaíso, que también es una fundación, Isabel Cáceres Brown, que la constituye, o la misma herencia de un señor, Domingo Santamaría, que se había hecho rico, inmensamente rico, a través del negocio del azúcar, finalmente deja para la sociedad chilena una fundación, la Fundación Santa María, para que se funde y se establezca una universidad técnica, una universidad para la formación y preparación de los proletarios, como él decía, y como lo dice el testamento que está a la entrada de la universidad, ¿cierto? Grabado en piedra. Entonces, esas universidades son distintas en la forma y en la constitución, pero la posibilidad de fundar universidades privadas a partir de los años 80 tiene que ver con como establecer un nuevo negocio, un nuevo mercado de la educación superior. Y ya esto ya no era iniciativas loables ni de buena voluntad de la sociedad civil, sino de empresarios que buscaban lucrar, y como lucraron durante años y siguen lucrando hasta el día de hoy con la educación superior. Entonces, en ese sistema es donde se va instalando una situación anómala que se va generando situaciones que son oscuras, que son bastante extrañas. Por ejemplo, que todas las universidades no podían tener lucro, pero todas lucraban a través de estas inmobiliarias que eran como espejos, en que la inmobiliaria le arrendaba el edificio a la universidad, y a través de eso la universidad, el conjunto de personas recibían los recursos. Y eso es lo que permite la creación del mercado de las universidades, de la educación superior, que hoy día tiene, ¿cierto?, más de 60 universidades en el país, donde casi la mitad son universidades privadas. Casi la mitad de las 60, 30, 31
menos otras que han desaparecido por X razones, son privadas. La educación en Chile, la educación superior la hacen fundamentalmente las educaciones privadas. Estas universidades particulares de empresarios, empresarios de la educación, que todos colocaban una universidad si tenían algunos recursos. Entonces, en ese sentido, fíjate que se va a dar este hecho, que primero van a lucrar, pero viene la rebelión de los estudiantes del 2006 y después viene la rebelión del 2011, en la cual una de las principales consignas es el reclamo contra el lucro. Es decir, evitar que la universidad o que el mercado de la educación superior siga generando lucro. Y se buscaba la gratuidad, tanto para las universidades públicas, que también estaban no necesariamente lucrando, pero sí tenían que autofinanciarse, como fue toda la política a partir de los 80, que las universidades públicas tenían que autofinanciarse a través del cobro de matrícula, etcétera, y se crearon mecanismos de financiamiento, y se crea el crédito fiscal, el crédito universitario, el crédito fiscal, y después, posteriormente, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se crea el crédito con aval del Estado, el famoso CAE. Sí. Y posteriormente, como consecuencia de las luchas de los estudiantiles de la década de los 60, del 10, del siglo XXI, surge la gratuidad con la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que significa la gratuidad? Y aquí está el punto. El CAE es el Estado, ¿cierto?, avala un préstamo que pueda hacer la banca a estudiantes, en primer lugar. Entonces, el Estado es el aval. Pero en la gratuidad, el Estado paga directamente. En este momento, ¿cierto?, hay miles de estudiantes a lo largo y ancho del país que tienen gratuidad. ¿Qué significa eso? Que el Estado les paga para que estudien en una universidad, ya sea del sistema Cruz, es decir, de consejos rectores, ya sea de las universidades privadas o particulares o de las privadas. O sea, todos se benefician de eso. Hay algunas universidades que están adscritas a la gratuidad y otras no, ¿no? Pero el tema central que a mí me preocupa de toda esta situación que sale a la luz por el tema de Marcela Cubillo es cómo el Estado chileno está financiando a las universidades chilenas o privadas, particulares, empresariales, vamos a decir, universidades empresariales del capitalismo académico, como yo le llamo, ¿cierto? Que hoy día tienen una amplitud de matrícula para muchos jóvenes que provienen de sectores sociales vulnerables o relativamente vulnerables y que el Estado les paga, pero el Estado no tiene ninguna injerencia en el proyecto académico de esas universidades. ¿Me entiendes? Entonces, en este momento, fíjate que en la Universidad de San Sebastián, que es una universidad que corresponde a los ideales políticos y proyectuales históricos de la Unión Demócrata Independiente, es decir, de la UDI, en la cual pasó de tener 9.000 estudiantes a tener 38.000 estudiantes. Es decir, 30.000 aproximadamente de estudiantes en los últimos años, pero que no provienen, por decirlo de alguna forma, de los sectores que la UDI representa directamente en términos socioeconómicos, que es la clase alta, sino que provienen de sectores medios y sectores medios bajos o medios populares. Por lo tanto, el adoctrinamiento político que permite aquello es total. Sí, mira, si me permite un par de disquisiciones. Me parece. Es que yo creo que parte del escándalo que ha provocado esto de que la señora Cubillo cobrara 17 millones de pesos al mes
incluso sin trabajar en muchas ocasiones, tiene que ver con las bajas remuneraciones del grueso de los y las chilenas. Yo recuerdo que el año pasado la Fundación Sol publicó un estudio que decía que la mediana de salario en Chile, es decir, lo que cobraba la mitad de la gente, era menos de 503.000 pesos por mes. Ah, claro, claro, Entonces, totalmente. lógicamente, eso comparado con los 17 millones, porque esa gente que cobra los 503.000 tiene que ir a trabajar todos los días. Pero esa es una cosa. Lo otro que a mí me pareció realmente sorprendente es que en las redes apareció mucho, probablemente bots, defendiendo a la señora Marcela Cubillo, diciendo que era un problema entre privados, que no había que un privado podía decidir pagar lo que quisiera y que el Estado no tenía nada que ver en esto. Claro, pero no, eso es un punto. Entonces, es un sinsentido, eso es una falsedad, para decirlo. Ese es un punto cierto en el aspecto. Mira, voy a hacer dos cosas. Una, con respecto al primer argumento que tú, o tu primera disquisición, que es muy alto el sueldo de la señora Cubillo en relación a lo que ganan los chilenos en promedio, ¿cierto? Pero también eso a nosotros nos debería llamar a escándalo y también debería ser situación de meditación y reflexión el salario que perciben determinadas personas que hacen determinadas cosas aunque trabajen todos los días. Me refiero, ¿cierto?, a cuánto se les paga, por ejemplo, y esto lo he dicho muchas veces, a los rostros, a los que ejercen el periodismo, por ejemplo, en los canales de los patrones. Ellos ganan 12, 13 millones de pesos, pero eso nunca ha sido cuestionado. ¿Por qué? ¿Y por qué no es cuestionado, Patricio? Porque se parte de la base de que es el ejercicio libre de la profesión y es un contrato entre particulares. ¿Y cuál es la diferencia? Que el particular es el que saca de su propio bolsillo y le paga a un profesional eso. Lo mismo pasa con los clubes deportivos, que pagan 60, 70, 80, hasta 100 millones de pesos a un jugador por jugar 90 minutos y entrenar todas las meses, etcétera. 90 millones de pesos. Pero tampoco tiene una crítica y ni tampoco nos lleva a reflexión porque también es una relación entre privados. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que tú dices en relación a la señora Cubillos? La señora Cubillos recibe dineros que supuestamente, ahí habría que hacer todo el arqueo contable, que provienen de pagos que el Estado chileno realiza para que esa universidad prepare, forme a profesionales para un futuro mercado laboral profesional universitario. Es decir, el Estado confía que la inversión que va a hacer esa universidad es en recursos de todo tipo para que los estudiantes puedan realizar estudios de la mejor forma. Entonces, si tú tienes a un profesional que está recibiendo 17 millones de pesos, pero no solamente porque hace un ejercicio privado de su profesión, que podría ser perfectamente normal, pero el tema es que esos recursos provienen del Estado. Fíjate que esto ocurría, y esto voy a hacer la comparación, con lo siguiente, que los colegios particulares subvencionados en Chile recibían por cada estudiante que asistía a clase una cierta cantidad de dinero y lo siguen recibiendo. Y los sostenedores de esos colegios tenían que establecer el salario del profesor a partir de eso. Y ahora con el estatuto docente y todas las reglamentaciones posteriores se logró de que parte de esa subvención que recibe el sostenedor vaya hacia
los estudiantes en términos de mejoramiento de la forma como se enseña, ya sea a través de tecnología, y el mejoramiento de los sueldos y salarios de los profesores, que hasta ese momento recibían sueldos indignos, totalmente indignos. De manera entonces que en este momento lo que ha ocurrido, y esto es lo que quiero llamar la atención, que a partir de las reformas educacionales que introdujo la presidenta Bachelet, a partir de la rebelión de los estudiantes del 2011, se han establecido lo que son las universidades subvencionadas por el Estado. Y por lo tanto, si son subvencionadas por el Estado a través de financiales cuotas de importantes de estudiantes para que estudien en carreras X o Z, el Estado debe tener la obligación de supervisar cómo se está gastando esa plata, como bien decías tú, que corresponde a todos los chilenos que pagamos impuestos, porque esa es la realidad. Todos los impuestos que se recauda el Estado se distribuyen de una u otra manera en una serie de políticas, y como en esta es la política de financiamiento universitario. Entonces, en ese sentido, si una universidad ha visto crecer a sus matrículas producto de la posibilidad de que ayer no podían entrar determinados estudiantes porque no podían pagar el arancel a una universidad X o Z, ¿cierto? Hoy día lo pueden hacer porque no es que lo paguen directamente ellos, lo están pagando, lo estamos pagando todos nosotros. Y por lo tanto, en ese aspecto, nos debe llamar la preocupación de que una universidad haya gastado cerca de 240 millones de pesos, ¿cierto?, en pagarle a una sola docente. Y eso no lo reciben todos los docentes de esa misma universidad. Hay datos que han aparecido ahora en la prensa, porque todas estas cosas comienzan a aparecer, que a descubrirse, a develarse, a salir los trapitos al sol, como se dice cotidianamente, de que hay profesores que ya habían reclamado de la propia San Sebastián este hecho de que una persona podía hacer clases desde España en forma telemática o Zoom para poder cobrar esa cantidad de dinero. Y tampoco había hecho investigaciones porque los libros pueden ser lo que haya escrito, pero tampoco son una contribución al conocimiento y un aporte a todo lo que tenga que ver con la discusión política, sino que eran libros de propaganda política. El libro Leer antes de votar, es un libro que se entregaba en los puestos, en los recintos donde la UDI hacía campaña por el rechazo en el primer proyecto constituyente. Es decir, se usaba para hacer política. Ahora, a mí, como te digo, el tema de la universidad y los procesos de corrupción es un tema tan vedado y tan oculto y tan invisible como como era la corrupción en el Poder Judicial. El Poder Judicial estamos recién destapando una gran olla de corrupción interna que yo no sé hacia dónde nos va a llevar, porque la corrupción en el Poder Judicial siempre ha estado presente, pero nunca ha sido tocado. La corrupción en las universidades, tanto pública, privada y particulares, es enorme, enorme. Entonces, en todo orden de cosas, desde la designación de profesores, los concursos, etcétera, etcétera, eso nunca se toca. Esos son espacios vedados. Yo tengo la impresión de que esta develación que ha hecho los medios de comunicación con respecto a Marcela Cubillo nos permite también abrir otra olla que es de amplia corrupción en el país. Y uno podría decir muchas cosas. Mira, fíjate que hay un dato que yo lo escuchaba hoy día en la tarde y antes de ayer. A raíz de esta misma situación de Marcela Cubillo y de la Universidad San Sebastián, ha comenzado a salir el tema, porque los medios de comunicación tienden a empatar inmediatamente, ha comenzado a salir el tema de la Universidad Arcis. ¿Ah? Entonces, ¿cómo la universidad? Pero la Universidad Arcis, te digo, gran parte de su tiempo no recibió financiamiento del CAE, en primer lugar, o recibió muy poco.
nunca creció su matrícula en ese sentido. Y la Universidad Arcis y sus sostenedores, para que lo sepa la gente que repite estas cosas, los sostenedores de la Universidad Arcis, que era el Instituto Científico de Investigación Alejandro Lipsius, que es el ICAL, que es el centro pensante, el think tank del Partido Comunista, ellos eran los sostenedores, es decir, el PC era en última instancia, decidieron dejar la universidad porque no querían verse involucrados en tener financiamiento para una universidad que ellos la consideraban privada, como era, ¿cierto? Porque eso iba contra la lucha que estaba dando en ese momento la Camila Vallejo y Carol Cariola, que era por las universidades públicas. O sea, la crisis de la universidad Arcis obedece a una salida de su sostenedor que no quería verse involucrada en una universidad privada con financiamiento estatal. Entonces, en ese sentido, es radicalmente distinto de lo que pasó y lo que pasa con la Universidad de San Sebastián. La Universidad de San Sebastián es un centro de pensamiento de la derecha dura, como también otras universidades, como la Universidad de los Andes, ¿cierto? Es la universidad del pensamiento Opus Dei, ¿cierto? Más reaccionario que pueda Israel, vinculada con los legionarios de Cristo. Exactamente, como la Universidad Diego Portales, que está vinculada directamente al pensamiento liberal, o del Centro de Estudios Públicos a través de los grupos empresariales que están detrás. Entonces, las universidades con pensamiento libre, con pensamiento crítico, con universidades con pensamiento que no responden a las hegemonías dominantes son muy pocas en este país. Fíjate que una de las pocas... Se ha denunciado que la San Sebastián era una caja pagadora de políticos de derecha importante entre que tenían un puesto y no lo tenían. Claro, claro. Es que indudablemente que sí lo es, como también lo era la Universidad Miguel de Cervantes, que es de Guteman Martínez y de su esposa, que es ligada a la democracia cristiana. También llegaba mucha gente que salía del gobierno, llegaban a dar clase a la Universidad Miguel de Cervantes y así otras. Yo creo que el problema no es tanto está ahí, sino de dónde obtienen el financiamiento para existir esa universidad. El problema grave es que el Estado chileno está financiando a través de la presencia de estudiantes que egresan de esa universidad o que estudian en esa universidad, está financiando centros de pensamiento que muchas veces van al contrario de lo que uno podría querer que el Estado haga. Ese para mí es grave, porque fíjate tú que hoy día que entren a estudiar a una universidad 400 estudiantes de sectores populares, de esos 400 estudiantes en universidades van a terminar, por la tasa de deserción y por la salida, van a terminar 50. 50. O sea, 350 de los estudiantes que ingresaron en un año académico no van a terminar. No van a terminar. Pero esos 400 estudiantes iniciales fueron financiados por el Estado. Estamos hablando de estudiantes que tienen gratuidad o crédito fiscal del Estado, ¿cierto? Fueron financiados por el Estado y esa universidad sostuvo y se mantuvo a lo largo del tiempo, haciendo negocio. ¿Puede pagar a un profesor 17 millones? Sí, podría pagarlo. ¿Podría pagarle 3 millones? Sí, tal vez sí, también. Pero el caso de Cubillo es escandaloso por lo excepcional. No hay otro profesor en Chile. ¿Por qué apareció en la luz pública el caso Cubillo? ¿Perdón? ¿Por qué crees tú que de pronto este caso, que se arrastra harto tiempo, aparece a la luz pública? Yo tengo la impresión de que alguien filtró
el asunto porque estamos en un momento electoral donde todo tipo de denuncias que puedan golpear a, a un candidato se usa para efectos de derrotarlo o eh, que pierda apoyo electoral. Yo tengo la impresión que eso es así. Por qué nos... Además, por el otro hecho que está en el contorno o está dentro, la Universidad de San Sebastián saltó a la palestra por el caso de Hermosilla, por los audios de Hermosilla que implicaron tanto a Andrés Chaudhry como también a Felipe Guard, si no me equivoco, el apellido de este ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, que estuvo involucrado ahí en mover papeles a favor de los imputados que también están en la cárcel, de los hermanos o de este Jalaf. La fundación o de la empresa Patio, el Patio. Entonces, ahí se dio lo que yo planteo, siempre se dan oportunidades. Se quebró una situación, se rompió una suerte de censura, se rompió y se abrió una ventana por donde salieron la información y obviamente que alguien que le tenía mucha mala o mucha gente que le tenía mucha mala a la señora Cubillo la han denunciado, pero así tal vez podamos conocer la denuncia de otros profesores. ¿Cuánto ganarán los profesores que están en los docentes universitarios, los académicos que están en la Universidad de los Andes, en la Finisterre? De verdad hacen clase, los que de verdad hacen investigación, no los que escriben panfletos financiados por la universidad. Bueno, yo tengo la impresión, y aquí hay un dato, yo tengo la impresión de que hay en Chile, uno de los elementos de la corrupción, si tú quieres, presente hoy día, tiene que ver con esta idea de que los profesores, los académicos, a ver, yo quiero hacer una distinción, Patricio, que es bien importante, porque mucha gente hoy día, yo el otro día escuchaba un programa por ahí, que decía, yo he sido profesor de universidad. Oye, muchos pueden llegar a hacer clase. Yo te digo, en un momento determinado, el presidente, el expresidente del Senado, ¿cierto? Camilo Escalona, ¿cierto? Del Partido Socialista, también daba clase en la Universidad Católica de Valparaíso. Claro, él era convocado a dar clase para dar a conocer su experiencia como de parlamentario, etcétera. Pero eso también hacen las universidades para poder tener figuras que puedan hoy día, ¿cierto?, atraer a gente que está y diga, no voy a ir porque está, como que si los chiquillos cuando salen de cuarto medio están tan enterados de todos los políticos o todos los grandes pensadores que hoy día están en la universidad. Los chiquillos no tienen idea de quiénes son los profes que les van a tocar. Ni siquiera se acuerdan cuando están en clase de cómo se llaman los profesores. Entonces, imagínate. Todo eso es una ilusión de parte de las universidades hoy día de plantear, vamos a contratar a tal profesor porque este va a traer, no tienen ni idea. Quizás, a lo mejor yo soy un poco ingenuo, pero piensan que les va a servir para hacer lobby en otras instancias. Exacto, pues a ese punto quería llegar. Entonces tienen gente que tienen vinculaciones con el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es que esa gente perjudica de una u otra manera al académico que sí hace trayectoria académica, que es aquel que ha estudiado sistemáticamente alguna cuestión relativa al pensamiento, a algún saber, etcétera, y que se desarrolla como académico. Pero tú sabes que las universidades actuales, yo diría que el 80% de las universidades actuales contratan a profesores para hacer clase. Es decir, son profesores pedagogos a nivel superior. Pero ninguna universidad que te contrata para hacer clase se preocupa si tú eres una persona que está preparada, está formada, tiene las condiciones para desarrollar el pensamiento
crítico o para pensar. Las Para- universidades actuales no piensan, son colegios superiores. Sí. Y yo lo que he dicho siempre, y hay otros también, igual que yo, que también lo han pensado y también lo dicen, se continúa en los primeros 2 o 3 años inclusive de las universidades, lo mismo que hacen en los colegios de enseñanza media. En la introducción nefasta desde hace algunos años a esta parte de lo que es la famosa educación por competencia, que es toda una decisión de que hicieron, ¿cierto?, el Ministerio de Educación en tiempos de, si no me equivoco, de Bachelet 1, en la cual, ¿cierto?, se pone en práctica esto de enseñar aprendiendo, porque ya no interesa, como lo dijo en alguna oportunidad Eugenio Tironi en su libro El sueño del chileno, que decir que uno de los problemas que tenía Chile para llegar al bicentenario era, cierto, que no lograba consolidar, así lo dice, consolidar su revolución liberal conservadora, porque así se refiere al periodo de la dictadura y posterior postdictadura propiamente. Entonces decía, los obstáculos son los profesores, porque los profesores no enseñan a aprender, sino que enseñan a pensar. O sea, el problema de Chile era que los profesores enseñaban a pensar y por lo tanto había que transformarlo no en profesores que enseñaran a pensar, sino que en habilitadores de aprendizajes. Mira, por mi Entonces, experiencia personal, yo he hecho clases en universidades, no tanto como tú, pero en alguna he hecho. Y en una ocasión llegué a trabajar a una universidad donde me pasaron las láminas que yo tenía que explicar en las clases durante todo el semestre. exacto. En realidad yo lo único que tenía que hacer era proyectar láminas, Ese leer era un habilitador. y explicarlas. Y como en realidad yo me sentía incómodo con eso, las ponía, pero hablaba lo que a mí me antojaba, finalmente me dijeron que yo no era apto, porque no me limitaba a las láminas. Claro. Es que justamente eso es lo que quiero decir, que cuando se transforma estas universidades que crecen y se multiplican como universidades callampas, se transforman, ¿es cierto?, en colegios superiores, en la cual lo único que importa es la docencia. La docencia, la docencia y la docencia, pero no pensar. Ese Hay es lo que está matando. hacia la Hace tiempo atrás, Rodrigo Carmi, perdón, Rodrigo Carmi, que es un sociólogo, un filósofo de la Universidad de Chile, también escribió varios artículos uniéndose a un coro de académicos que planteábamos, ¿cierto?, la muerte de las humanidades, de las humanidades. Imagínate un dato, y esto lo voy a nombrar con nombre y apellido. La Universidad de Talca, durante años tuvo un centro de estudio humanístico que se llama Abate Molina. El Abate Molina era un centro que prestaba servicio a todas las carreras que habían en la universidad y otorgaba 4 créditos a todas las carreras en estudios humanísticos, estudio humanista. Entonces, había un conjunto de profesores que dictaban cursos de pintura, sobre poesía, sobre filosofía, X cosas. Entonces, el estudiante que estaba en la Universidad de Talca recibía, porque era una universidad tecnológica, recibía 4 créditos o 2 cursos o 3 cursos que tenían que ver con cuestiones humanistas. Llegaron estos señores del tema de la educación por competencia y todos los profesores que hacíamos clases de estudios humanistas fuimos sacados y reemplazados por habilitadores.
Esa es la destrucción del pensamiento, esa es la destrucción de la universidad y por eso se pueden permitirse el lujo de tener funcionarios instrumentales como la señora Cubillo para hacer lo que hizo. ¿Me entiendes? Entonces, eso también, y eso lo hacen, y la Universidad de Talca es una universidad derivada, es decir, una universidad que se sostiene con recursos basales entregados por el Estado. Entonces, si no se tiene una supervisión, si no se tiene una mirada, pero y eso es lo que digo, este gobierno, y este gobierno con el señor Cataldo, ¿cierto? Que no tiene idea de educación superior y tampoco tiene idea de educación secundaria y básica, y hace lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde la postdictadura acá y todos los gobiernos de la dictadura en educación. No hay un cambio, no hay una modificación. Si queremos transformar esta sociedad, tenemos que partir modificando la forma como se enseña y quién administra la educación en este país. La formación está entregada al capital. El capital forma a los chicos de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades, no a los intereses de la ciudadanía ni lo que quiere el país. Esa es la situación más corrupta que hay, pero de esa corrupción no se habla. Claro, está bien hablar sobre la situación de Marcela Cubillo y sus 17 millones. Está bien, porque creo que devela, pero hay que ir un poco más profundo, hay que ir a otras raíces. Hay que ir cómo se definen los cargos, cómo se definen los concursos, quiénes pueden postular y quiénes no pueden postular. Yo he escrito, mira, en mi próximo libro que aparece ya la próxima semana, por fin, después de mucho tiempo, ¿cierto? Aparece el segundo tomo de la Sociedad Neoliberal en los tiempos del Bicentenario, 2010-2018, viene dedicado fundamentalmente al tema de la corrupción. Y yo ahí analizo la corrupción tanto política, económica y la corrupción académica. Yo no estoy hablando así porque no conozco el tema, he profundizado el tema y en el libro viene, ¿cierto?, un capítulo dedicado al tema de la corrupción académica, del capitalismo académico. ¿Cómo Cuando hoy día? salga tu libro tenemos que hacer un programa para comentarlo. Por supuesto, ya, como te digo, las próximas semanas, lo más probable es que lo estemos presentando en la feria de la primavera del libro, que es la ¿Sí? semana de la primera semana de octubre, el 4, 5 y 6 de octubre, va a ser la primavera del libro y ahí vamos a estar presentando el segundo tomo de la Sociedad Neoliberal y por supuesto que tendremos la oportunidad no solo de comentarlo en este programa, sino como habíamos previsto, ¿cierto? Y así aprovechamos de dar un anuncio a todos los auditores de Worken, que viene un curso sobre la sociedad neoliberal que lo vamos a hacer con ustedes. Así Muy, que espero mis 17 millones. ¿Ah? te agradezco mucho una vez más tu brillante participación, pero lamentablemente los tiempos son enemigos de esto y tenemos que ir cortando. Así que si quieren unos pocos minutos redondear alguna idea antes de irnos, es tu tiempo. Mira, si yo solamente quisiera que todos los auditores de Huarquén Rojo y todos los que lo puedan escuchar tengan conciencia que el problema de la señora Cubillo es en la punta de un iceberg que vamos a empezar a descubrir cómo hoy día en las universidades, tanto particulares, privadas y del sistema de rectores de Chile, la corrupción está presente en muchas dimensiones, en muchas dimensiones. Porque así como, mira, te voy a darte un ejemplo, así como a la señora Cubillo tal vez nunca se le demoró en depositarle los 17 millones, hay universidades públicas que se demoran hasta 4 meses en pagar 100.000 pesos por una clase hecha. Eso también es una forma de corrupción. Porque eso de dar una clase, pero no pagártela y esperar hacer que tú tengas que esperar 4 o 5 meses que tramiten todo el asunto, me parece un abuso también de poder. Y eso ocurre en las universidades públicas de este país.
Y eso nadie habla, porque todos cubren con un manto, un sacro manto, así de total veneración, por ejemplo, a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, etcétera. Y ahí hay manifestaciones de actos corruptivos muy potentes, que ojalá hoy día pueda ser descubierto. Y muchos académicos que están en esas universidades, claro, se sienten ofendidos por ese sobresueldo, que no es un sueldo reguleque, como dijo la otra senadora, ¿cierto? Es un sueldo bastante alto, pero nadie, ni siquiera un rector en la universidad gana eso. El rector de la Universidad de Chile no alcanza a ganar 10 millones de pesos, un poco menos, un poco más, pero no es eso, ¿capta? Sino, ¿qué es lo que hace? La señora Rosa de Bes trabaja bastante por todo lo que hace la Universidad de Chile y no da clases desde cualquier lugar del mundo, sino que lo hace de ahí, sentada, como discutía cuando los chiquillos se tomaron la Casa Central en defensa de Palestina, ¿cierto? Y del genocidio de los judíos sobre Gaza, o los israelitas sobre Gaza, ¿cierto? Me corrijo, y antes que me corrija usted, compañero, ella estaba ahí presente. Entonces yo tengo la impresión de que esto tiene que desbordarse, tiene que empezar a desbordarse. Hay muchas cosas en este país que tienen que desbordarse porque van a quedar al descubierto demasiadas corrupciones, demasiada corruptela que nos domina actualmente. Así que a tomar conciencia y a prepararse. ¿Vamos? Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias, lo reitero, por iluminarnos en tantos aspectos y nos vemos en el próximo programa en que estemos juntos una vez más. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Hasta luego.